Bueno, voy a contarles que Isabel ha estado inmersa en diferentes culturas desde muy pequeña, ha vivenciado diferentes maneras de hacer y de actuar, diferentes normalidades, y para ella la diferencia es donde nos complementamos. Con cada nueva perspectiva se añade una nueva faceta a la propia percepción. Isabel nació en Colombia, donde estudió en un colegio británico, trabajó en Alemania, luego hizo un máster en Filadelfia, trabajó en Nueva York, trabajó en Londres, vivió en Moscú y ahí fue donde inició en coaching. Vivió en San Francisco, en Barcelona, en Madrid y ahora vive en Chiang Mai, Tailandia. Así que un placer tenerte en esta conferencia, Isabel Vallejo. Muchas gracias, un placer estar con toda Argentina y con todos los supervisores de habla hispana. Muchísimas gracias. ¿Quieres empezar, Isabel, por tu... Vale, empiezo porque de lo que yo voy a hablar es mucho más de lo que se llama el back office. Es cómo llevar, por ejemplo, tus apuntes. Yo durante la supervisión suelo usar papel y lápiz porque quiero estar totalmente presente y me va mejor. Pero antes y después sí utilizo una de las herramientas que se llama Agile para llevar mis notas. Entonces voy a compartir aquí la pantalla. Voy a decir algo muy general. Agile se basa en los tableros Kanban, en lo que tú simplemente tienes una lista que es por hacer, lo que estás haciendo o está en curso y lo que está hecho. Y lo que pasa es que como tienes tarjetas, puedes pasarlas de uno al otro. Por ejemplo, aquí tengo por hacer esta y si la empiezo a hacer, la paso aquí. Entonces, si yo tengo algo pendiente para la siguiente sesión, lo puedo poner en pendiente y una vez lo haga, lo paso a completado, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir en la supervisión? Por ejemplo, aquí tengo una de mis supervisadas, se llama Pat Gutiérrez, mira qué coincidencia, un Ah, nombre mira, muy... no es Rodríguez, es Gutiérrez. Muy bien. Estás Gutiérrez. Entonces, para mí, para tenerlo en cuenta, yo tengo esto escrito y yo puedo copiar los tableros cada vez, ¿no? La versión de Trello es gratis hasta 10 tableros y en coaching sí lo he compartido con los coaches, en supervisión todavía no. Entonces yo puedo tener aquí las miradas con sus colores, puedo tener los pilares como para tener una referencia y luego tengo la información sobre mi supervisada Pat, qué experiencia tiene, si tiene algún desafío cuando ella entró en el onboarding. Antes de que sea mi cliente, la habría tenido el onboarding. Luego, cuando ya es mi cliente, la tengo aquí en perfil, qué marcos teóricos le gustan, qué métricas de desarrollo quiere hacer. Em, y luego esto, ¿qué es lo que yo ya he hecho? Claro, en supervisión no hay un proceso como tal, aunque lo he tratado, yo lo he medio hecho, aunque no es tan puro en el sentido de Kanban. Pero ¿qué hemos hecho? Tuvimos una reflexión el 9 de octubre y tuvimos otra el 9 de enero porque nos reunimos cada 3 meses. Y aquí tengo el contrato de supervisión, cualquier cosa que ella me haya dicho. Entonces, de la última supervisión, yo quedé en qué temas vamos a tratar con ella. Por ejemplo, cuál es el estilo. Y esto es lo que ella, y esto es como es una tarjeta de Canva. ¿Qué me dijo ella? Ay, no sale, perdón. Que ella percibe que a veces es más exigente con un cliente o no se puede exigir tanto con el otro, por decir algo. Podemos decir que esta fue uno de los comentarios de la última sesión. Yo aquí lo que he puesto es esto a qué pertenece en términos de ojos, porque los tengo etiquetado. Entonces yo puedo decir, esto es más normativo, esto tiene que ver con el cliente, con la intervención del supervisor, esto es la relación, cualquier cosa que a mí me sirva. Esto es todo para que a mí me sirva. Si a mí no me sirve, pues no lo pongo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Voy a tener una sesión hoy, el 4 de abril, en la que yo he pensado que voy a hablar de esto. Como he dicho antes, cuando entra la presentación, me olvido de esto. Esto es como para mí, para mirarlo. Digamos, como acabamos de tener a Peter Hawkins, yo Mm. decido que tal vez lo que quiero hacer es esto. Vamos a ensayar esto con Pat. From Grumble to Gratitude, por ejemplo. Entonces lo pongo aquí, tengo una nueva tarjeta. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es tener la sesión con Pat para que Bien. luego vean yo cómo la actualizo. Bueno, yo voy a hablar brevemente entonces de la metodología Lego Serious Play. Después vamos a hacer una demostración. Y esto fue bueno articularlo con Isabel porque ella trabaja con su metodología
al principio y al final. Entonces yo voy a mostrar lo que pasa durante la supervisión con la construcción de mi caso. Entonces brevemente voy a mostrar por supuesto que ahora que quiero compartir estoy teniendo dificultades, pero bueno, ¿por qué estoy teniendo dificultades? Me pregunto si lo tenía preparado. A ver, ¿estoy compartiendo? No. No, Pat, si querés yo te puedo ayudar, tengo tu presentación. Espera. Aquí está. Aquí está. Ahí está. ¿Se ve? Se ve muy bien. Supervisión de coaching con recursos creativos. Bueno, como cuando Albi me presentó, dijo que a mí me gusta jugar. Yo aprendí ya de grande, de vieja, diría yo, que es un juicio espantoso, pero es lo que decía mi madre, a jugar y a apreciar lo lúdico, porque no era de jugar de pequeñita. Siempre fui muy seria, muy racional, muy el deber ser. Me gusta que me convoquen a jugar, pero no tengo la iniciativa, por eso me cuestan las actividades, tal vez incluso en las sesiones de coaching, invitar al cliente a que haga algo diferente que no sea la oralidad, ¿no? El escuchar la narrativa, para lo cual el ser traductora e intérprete me ha facilitado la escucha y demás. Pero bueno, hasta que conocí esta metodología y vi a las personas en acción, personas obviamente de toda edad, esto es juego serio, no es solo encastrar piezas, sino trabajar con una metodología que ya tiene 30 años, que se inició precisamente en la organización, en Lego y universidades, para trabajar en la estrategia en tiempo real, ¿no? Y para que las personas pudieran participar en las reuniones, cuando en general el 20% de las personas decidían por el resto, a través de esta metodología con las piezas de Lego, todas las personas que asistían a las reuniones tenían voz, ¿eh? Mediante su construcción. Entonces todos eran escuchados. Por eso sí, ahí empieza a desarrollarse y ahora, bueno, ha cobrado un vuelo enorme. Es maravilloso ver todo lo que pasa con esta metodología. Entonces, es una forma eficaz de abordar desafíos complejos para una reflexión más profunda, ¿sí? El objetivo es explorar a partir de la metáfora y el storytelling. Eso es lo principal del modelo. Pensar con las manos. Escuchar la congruencia para el supervisor y para el coach, porque esto también obviamente se usa en coaching. Escuchar la congruencia entre lo que el supervisado cuenta, lo que dice y lo que construyó. Y desarrollar la imaginación estratégica. Esto a los efectos de, bueno, ahora que tengo, ¿qué puedo hacer diferente con mi coachee, una vez que salga de la supervisión? Los modelos Lego, la particularidad es que son en 3D, entonces se pueden observar desde arriba, desde el costado. Podemos ver lo importante, obviamente el supervisor aplica el modelo que aplique, por ejemplo los 7 ojos, pero además hace foco en los colores, en las formas, los espacios entre las piezas, los tamaños, las ubicaciones en el modelo, e invitando a hacer cambios si fuera necesario. Por eso la mirada sistémica también es importante. A veces un cambio en una pieza, un cambio en la posición de una pieza o simplemente quitarla del modelo genera, como en las constelaciones, por ejemplo, un cambio en la manera de sentir y de ver la situación del supervisado en este caso. De este modo, el supervisado construye el caso de manera más concreta y fácil de abordar. Yo empecé a usar esta metodología en la supervisión y en el coaching, más que nada porque soy hace poco supervisora, estoy recién acumulando horas de práctica, porque llegaba un momento en el que las personas no podían expresar ni sus emociones ni lo que les pasaba. Entonces era interesante decirle, bueno, no puedes contarlo, constrúyelo. Y ya cuando las manos piensan, pasan otras cosas. Entonces, los beneficios del juego serio relaja nuestra necesidad de control. Vamos a las piezas, no importa cómo construye la persona, no se observa la cuestión estética ni técnica, las proporciones, desde el punto de vista técnico, sino qué pieza eligió metafóricamente para simbolizar qué y dónde la puso en la construcción del modelo. Ya lo vamos a ver. Abre más la mente, da espacio a la imaginación,
permite imaginar nuevas soluciones y visualizarnos a nosotros mismos dentro del modelo en nuevas situaciones. ¿En qué se funda? ¿Cuáles son los fundamentos teóricos? La teoría del flow. Quienes estudiaron psicología positiva recuerdan, esto es lo que le pasa a los artistas, a los pintores, que empiezan a crear y pierden la noción del tiempo, y lo disfrutan, se involucran plenamente, se llenan de energía, se concentran y disfrutan plenamente de lo que hacen. Eso es lo que observamos en los clientes cuando trabajan con las piezas, les encantan, se vuelven niños. Hace poco usé la metodología brevemente en una actividad, en un cumpleaños. 8 mujeres, lo pasamos fantástico con esto. Logramos mucha más intimidad, hablar de otras cosas. Estuvimos una hora jugando con Lego, fue muy interesante. Luego, el storytelling y las metáforas, que son parte integral de la experiencia humana, y hace que la narración, la narración del caso, la manera en la que el supervisado lo relata, sea más dinámica y colorida y ayuda a aclarar situaciones. Esto brevemente, la importancia de las manos. Las manos son la ventana de la mente y el cerebro exterior del hombre. Las manos son una exteriorización del cerebro y el corazón donde se unen el amor y la inteligencia. Esto lo dice Immanuel Kant, que fue un filósofo prusiano del siglo XVIII. La importancia de las manos, por eso aquí es pensar con las manos. Y es lo importante aquí, lo que sucede en la conexión manos-piezas. Ahora voy a cortar para después volver a las conclusiones, después del caso. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, lo que habíamos dicho con Isabel es que tal vez necesite sacar el fondo de pantalla para poder mostrar, porque si no, no se ve. A ver, ¿se percibe? No, tengo que sacar el fondo de pantalla. Un segundito. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Se ve mejor ahí? ¿Sí? Un A poco ver, difícil todavía. un poco difuso todavía. Ahí. Bueno, algo se ve, ¿sí? Se ve bien, sí. Bueno, este es el fondo de mi casa. Vamos a empezar la supervisión. A ver con cuánto tiempo contamos. Lo hacemos de 10 minutitos. ¿Sí, Isabel? Vale, 10 minutos. ¿No? Ok. Pat, para que tengas una idea, cuando lo sacás de tu cara se deja de ver. Cuando lo pones enfrente de tu cara es cuando se Muy ve, bien. porque es el espacio que se ve. Ahí está. Ahí se ve Muchas bien. gracias. Muchas gracias. Pero queríamos ver tu cara. Vale. No hay problema. No, no se pierde nada. Tienen que ver mis manos tocando el modelo y contando la historia. Bueno, Hola, Pat, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno volver a esta supervisión otra vez. Vale. Como sabes, este es un lugar confidencial. Ujú. Estamos en la tercera sesión de 4. Sí. Esto no hay más que he dicho antes, pero bueno. Y quería ver qué nos traes hoy. ¿Con qué vamos a jugar? Te cuento que estoy muy encantada con Lego Serious Play, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Me encanta que te guste. Para mí es muy interesante porque siento que avanzo mucho más cuando me siento estancada, como con este caso que traigo a la supervisión, donde tengo este cliente, este es el cliente, el de la galera, que es un señor, un baby boomer, un señor de más de 60 años, pero que le faltan un par de años para retirarse. Y a partir de un feedback 360, donde ha tenido muy mal feedback, sobre todo de sus colaboradores, de sus pares también, pero no tanto porque respetan su trayectoria y demás, pero de sus colaboradores, que aquí en el modelo lo represento a través de esta minifigura con el casco, un poquito también así agachadito, porque está escuchando todo digamos, las directivas de mi cliente, el que tiene la galera. En una organización que está representada por esta columna, que es bien en la evolución, en el estadio de la evolución de las organizaciones, sería naranja, ¿no? Es jerárquica, piramidal, es un poco lenta, tiene más de 100 años la organización, le cuestan un poco los cambios. Entonces, este líder es el típico resultado, digamos, de ese tipo de organización. Entonces, lo que yo pongo en este modelo es
esto que es, por ejemplo, el potencial de sus colaboradores que está ahí chiquitito y en una esquina porque él es tan controlador y tiene formas tan exigentes, por ejemplo, no está de acuerdo con el modelo híbrido a partir de la pandemia, entonces quiere que estén todos en la oficina. Bueno, y aquí está el ojo, en este otro extremo, que es el ojo que todo lo ve, ¿eh? Porque él tiene un estilo, como decía, de micromanagement y demás. Una pregunta, Pat. Sí. Esta construcción que tienes, ¿la haces por lo que él te ha dicho a ti o por el resultado del 360? De dónde te puso, quedó él con la galera y ese ojo, que es lo que más me ha sorprendido? Buena pregunta. El 360 da como resultado la necesidad de que esta persona tome coaching. Tuvo algunas sesiones de química, me eligió Ujú, a mí entre dos o tres. Yo vale, creo que porque comparto su rango etario, porque las ok, otras son personas mucho más jóvenes, me parece, esto es un sesgo mío, y vale, tal vez entiendo un poco desde dónde opera, tal vez porque por el tema de la rigurosidad, de la exigencia. Entonces, pero lo que me pasa es que después de tres o cuatro sesiones, él reconoce que necesita cambios, porque lo que le pasa es que hay mucha rotación en su equipo y pierde a personas talentosas que después cuesta mucho recuperar. La empresa invierte mucho en entrenarlas y después se van porque no lo aguantan a él. Se van de él, no de la empresa. Entonces la vale. empresa le dice, bueno, mejora tu manera de ser con tu liderazgo, tu estilo. Y él, bueno, se compromete, pero después no llega a hacer lo que se compromete a hacer. Entonces, me da la sensación de que tiene un compromiso a medias y yo no me siento efectiva a la hora de desafiarlo o a la hora de... Pero bueno, después de escuchar a Peter Hawkins hoy, tal vez Sí, fue muy echarle la interesante. culpa al cliente, tal vez la pregunta sea, ¿qué está esperando la organización que hagamos juntos, el cliente y yo? ¿No? Y también cuando dices que por edad sois parecidos, ¿él habrá visto algo más en ti que se sintió cómodo contigo? Porque cuando tú has hecho toda la descripción, todavía no sé bien qué tanto viene del 360 y qué tanto viene del hecho de que dices que cuando llegan a un acuerdo, él no cumple con lo que decía que iba a hacer. ¿Es así? Sí, bueno, el 360 en realidad da como resultado que la gente se queja de él y que muchos, los pocos que han tenido entrevista de salida, alegan que se van por él, pues no lo aguantan a él. Entonces es claro que él es un problema ahí. Él reconoce cierta rigidez, cierta exigencia, se jacta de eso, por eso es difícil que lo cambie, me da la sensación a mí. Es difícil que una persona cambie aquello de lo cual se siente Que se eh, siente. orgulloso. Esto no es una máxima que estoy diciendo, sino en estas conversaciones que tengo con él. Y tal vez haya algo paralelo, ahora lo pienso, porque hay algo de eso también, de las cosas que dice, no del estilo de liderazgo, porque no sería el mío si tuviera gente a cargo, pero esta cosa de la rigurosidad, del compromiso, de la milla extra, tiene mucho que ver conmigo también. Entonces ahí es donde me cuesta un poco desafiarlo, me parece. ¿Y tú dónde estás en este dibujo? Ay, qué buena pregunta, porque ni me nombré, ¿verdad? Bueno, Mm, pero estoy, ¿eh? Me puse, mira, esta soy yo. Me puse en un extremo, ¿se ve? extremo, sí, se ve una banderita. Y de qué representa? ¿Por qué una bandera? ¿Qué tienes ahí? Es una bandera que flamea en otra dirección, fíjate, ¿eh? Está paralela a la organización. Será porque Vale. yo, al ser independiente, siempre me pongo del lado de la organización. De nuevo, Peter Hawkins, que dice que no hay que ponerse del lado de nadie, Vale. pero a la hora de construirlo salió esto. Y Va- bueno, el viento en la bandera es este aire que siento que necesita esto, que está como encerrado en este cuadrado. Sí, porque me preocupa tanto la galera como el casco de los... Sí, bueno, el viento que haga que se vuele la galera sería genial, ¿no? Y una otra cosa que te quería preguntar que no aparece ahí, porque me dices que él es baby boomer, o sea, Sí, está próximo a retirarse. Su jubilación está pero le cerca. faltan dos o tres años. Creo que tiene 61, 62 y le faltan dos o tres o cuatro. Y Sí. lo otro, porque no está en el dibujo, pero te iba a preguntar,
él como este 360 no le agradó, él se siente representado ahí o él cómo ve el 360. Para él esto que fue, yo lo Él siento está como, de acuerdo con las críticas que él considera atributos, fíjate. por O sea, ejemplo, por explica. ejemplo, que es exigente. Por eso decía yo, se jacta de su exigencia, se jacta de su perfeccionismo. Bien, Admite que es muy directo comunicando, entonces tal vez necesite, pero él considera también, tiene muchos juicios en torno a las nuevas generaciones, como que hay que tenés que tener mucho cuidado al explicarle, porque se ofenden de nada, ¿viste? Tiene muchas creencias limitantes, es bastante rígido, como decía al inicio, ¿no? y tú cuando hablas con él, ¿cómo te sientes? Porque entiendo que también hay una diferencia. Tú te sientes ahí como una brisa, Mm. pero la brisa, además nadie la está mirando, ¿no? Es lo que veo. Mira, ahora que me lo dices, si me permites, voy a poner el modelo en una plataforma más grande. Ok, A ver si puedo lograr algún cambio. A ver si se ve ahí. Está en la una más veo. grande. ¿Sí? Sí, 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 está perfecta. Entonces, Porque no sé, voy a agarrar, qué sé yo, cómo me siento metafóricamente. Aquí voy a poner una ventana. veo, sí, la veo. Una ventana. Voy a Ok. salir corriendo, Un poco más volando, arriba, Pat. volando por el aire. Ahí se ve. Está Sí, perfecto. la veo. Sí, sí. Sí, Y además estás bastante lejos de la situación. también, sí, sí. Me siento como encapsulada en una bola de... ¿Y de qué te viene esa sensación de encapsulada? ¿Qué es lo que, qué parte de él o de la situación o de... ¿Has trabajado más en esa empresa o es el primer cliente que tienes de esta empresa? No, he trabajado más, conozco la cultura, conozco... ¿Y te eh, ha pasado antes? Porque encapsulada y es fuerte lo que estás diciendo. sí, pero bueno, me está sirviendo para ver qué necesito yo cambiar. Evidentemente hay algo que yo no estoy haciendo. Si no me siento efectiva, yo necesito tal vez reacordar, volver al acuerdo. Eso sería Sí, una porque buena, quiere ¿no? decir efectiva. ¿Qué quiere decir efectiva? Y efectiva es que lo que él se propone lograr, no, tal vez efectiva sea colaborar con él para que tengamos un acuerdo de coaching mejor definido, Vale, porque el acuerdo no sé si viene de indicadores él, de logro. porque a veces lo que pasa con el 360 es que influencia en el acuerdo. Mm, La gente entra sin estar convencida, por decir algo. sí. ¿Qué puede suceder para que salgas de la cápsula? ¿Qué necesita pasar para que tú salgas de esa cápsula? Ah, mira, me viene esta que Ok, es más creativa. vale, Esto me viene creatividad, me viene, veré cómo, pero tal vale, vez esté la siendo un veo, poco rígida también con la estructura, con la sí, estructura de la sesión, con lo que tal vez necesito fluir un poco más, ser un poco más orgánica. porque parece que te estás yendo hacia su estilo. En vez de Sí, traerlo total, hacia su estilo, tú te estás yendo hacia el estilo de él. sí. No, o co-crear juntos, ¿no? Ni yo al estilo de él, ni él al mío, ¿no? Exacto, exacto, Generar que tienes que encontrar un espacio. claro, Tienes que un nuevo encontrar espacio un de espacio. aprendizaje común que Y agregue valor a su equipo y a la empresa en general, ¿m? Y a la comunidad toda. a toda, como nos dijo Peter. La última pregunta que te iba a hacer, porque ya vamos a terminar, es, me Sí. dices que él a veces hace solo una de las actividades que habías acordado Sí. y te centras en eso. Si le dices qué bien que la hiciste, en vez de decirle qué mal que no hiciste las otras, ¿qué es lo Claro, que no, te no, molesta no, más yo a no, ti? no lo juzgo, le pregunto No, qué no, le pero digo importa mentalmente. a las Men- otras. anda. No, sí, tal vez lo que me pasa es que tengo, a ver, a ver, es como que entiendo lo que le pasa y eso me impide desafiarlo. ¿Viste? Tengo que salirme de ahí. Y Porque lo salirme entiendo. de ahí, permíteme, salirme de ahí puede ser que estará yo, ¿te acuerdas? Me salgo de ahí y me pongo aquí.
Es algo de Vale, esa exacto. estructura. ¿Ok? ¿Se ve? Sí, porque así él puede ir hacia ti, mira, Exactamente. Él puede ir hacia donde él quiera. donde él quiera, sí, Yo exacto, pero asociándome ahora con... tú eres más visible o por lo menos el bien, la brisa, tal vez se sienta más desde ahí que desde donde estaba. Él vaya Y hacia donde quiera y florezca el valor que le da el coaching a su desarrollo profesional, por más que esté en la etapa final de su carrera profesional. Después puede seguir como consultor, como lo que fuere. ¿Se claro, ve? se ve muy bien y ahora quiero que me cuentes en una frase qué es lo que tú ves ahora. Ahora, ¿cómo Bueno, ves? veo que lo que puedo es ser más orgánica, como decía, tener más imaginación, digamos, evidentemente lo estaba prejuzgando, entraba a la conversación con cierto prejuicio, un prejuicio más desde el lado del entendimiento, ¿no? Entendiendo que somos, digamos, tenemos la misma edad y por ahí compartimos los valores, pues es una persona muy valiosa, le tengo mucho respeto. A mí me pasa con esos perfiles que suelo admirarlos, entonces me cuesta ver lo que necesiten mejorar, por más que, y cuando ellos no lo pueden ver, es peor todavía. ¿Y tú crees que con esta este nuevo orden que has creado, él se quitaría la galera? ¿O todavía le necesita algo más? Y vamos a buscar la manera, ¿no? Qué sé yo, veremos qué pasa. Tenemos unas cuantas sesiones por delante, así que veremos qué pasa, ¿eh? Pero yo me voy por lo menos con esta sensación de que hay espacio para trabajar y hay espacio para trabajar. Puedo hablar, él le da mucho valor a la organización y habla todo el tiempo de los stakeholders. Puedo también preguntarle qué necesitan su sistema de él, ¿no? Sí. Más allá de la gente que se va. Y lo otro es él, qué legado quiere dejar, ¿no? Porque si Claro, puede enfocarse más por ese lado también, ¿no? Porque hay otra manera de entrar. sí, esa es muy buena pregunta. ¿Qué legado quiere dejar? Le va a encantar por su personalidad, me parece. Vamos a probar a ver qué reacción tiene. Lo que más me ha gustado ha sido cómo ampliaste el espacio. Es fundamental. Fíjate que salí del cuadrado, ¿eh? Y lo amplié y amplió mi mirada y amplió Sí, sí. también Te habías concentrado y después te abriste. encorsetado. Lo otro es eso, tú te posicionaste, Claro. el Ujú. diente largo. Así que, Y lo siento distinto también en el cuerpo y en mi mente. Y vale, gracias por las preguntas que me ofreciste porque están buenas. Eso del legado me encantó porque por su forma. esa eh, es es algo que también había visto y mm, es como según la generación hay que cambiar el estilo del coaching, ¿no? Tienes un enfoque diferente, pero bueno, pero ya pasa. total, totalmente. Sí, muy bien. Así que bueno, ¿cómo cierras A ver, te puedo con tu mostrar lo que yo haría metodología? ahora. Después muestro un par de slides más y terminamos. Vale, Quedan, quedan 7 minutos. Sí, sí, muy vale, bien. entonces, como yo terminaría y ya me salgo, es que esta la acabamos de terminar, la pondría en done, crearía otro porque se nos olvidó, pero nos vamos a ver el 29 de julio otra vez, Pat. Claro, Eh, sí. Y esto es lo que yo haría. Empezaría a cambiarlos, tendría algo más en mi reflexión. Digamos, aquí en la reflexión escribiría que lo llamé Roberto y digo, ¿qué es lo que se puede hacer? Esto es lo Mm, que yo escribiría y esto lo leería yo antes de julio 29. muy bien. Entonces, lo que esto hace es que simplemente me permite a mí tenerlo ordenado de una manera que yo pueda ver rápidamente qué es. Tengo mis cuadernos con papel y lápiz, que todavía me gustan, y ya está. Eso es todo. Ahora, Bien. Obviamente que cuando el supervisado tiene el modelo y construye el caso, el supervisor puede aplicar los 7 ojos o los que elija aplicar en función del modelo, ¿no? ¿Cuál es tu relación con el cliente, la del cliente con su sistema, la tuya conmigo? O sea, puede y el supervisor
ser incluido o invitar al supervisado a que lo incluya en el modelo. Todo se puede hacer, ¿eh? Porque es metáfora pura, no importa ahí cómo se haga, sino qué simboliza. Y las preguntas del supervisor no van en este sentido. Esa bandera verde, ¿qué significa? Sino ese elemento que está en el extremo, ¿qué es? Porque tal vez es una bandera verde, pero para mí es un palo de amasar que le quiero este, partir por la cabeza. Disculpen, yo hago estos chistes espantosos, pero muy bien. Entonces hablábamos de la importancia de las manos y finalmente los beneficios, ¿sí? La conexión de las manos con los tres cerebros, ¿eh? El cerebro racional, el emocional, el intuitivo e instintivo, que muchas veces expresan cosas que las palabras no pueden, ¿eh? Por eso, bueno, a ver si lo construimos y ahí salen otras cosas. Acceso directo a la información inconsciente, ¿eh? Porque lo que sucede en el modelo 3D no pasa por la mente racional, sino por descubrir lo que no se sabía que se sabía, que esto es algo que en coaching hablamos todo el tiempo y en supervisión también. Representación tangible de los pensamientos y los sentimientos, ¿eh? Los objetos externos que representan pensamientos, sentimientos y perspectivas del cliente de manera visual y táctil. Eso que construimos es lo que está dentro de nosotros. Y por último, el impacto emocional y la acción, el acceso directo a la información inconsciente a través de las manos, impacta emocionalmente al cliente llevándola más rápidamente a la acción. Fíjense que decidí algo para hacer en función de la propuesta de mi supervisora y es probable que lo haga en la próxima sesión, hablarle de el legado, por ejemplo. Exploración del entorno sistémico, ¿eh? Los modelos 3D permiten al cliente explorar y comprender el entorno sistémico que determina su comportamiento. Por ejemplo, yo estaba, ¿cuál era mi ubicación con la banderita? En ese extremo de, del cuadradito de la plataforma. Así que, bueno, esperamos que lo hayan disfrutado. Si tenemos un par de minutitos, si tienen alguna pregunta. Isabel, si quieres cerrar. ¿Alguna pregunta? A mí me encanta el Lego. Soy una gran fan, Pat. Muchas gracias.